Abrimos nuestras Biblias en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículos 5 y 6. Nehemías 8, versículos 5 y 6. Amén. Me dicen amén cuando lo tengan, hermanos. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor, Nehemías 8, capítulo 5, verso 6, Nehemías capítulo 8, versículo 5 y versículo 6 dice: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Escúcheme, hermano, dice que el pueblo estuvo atento. Amén. Sigo con el verso 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Amén, hermanos. Tome asiento, hermano. Le pedimos al Señor que sea Él hablándonos, que sea Él redarguyendo nuestros corazones, que sea el Señor alentándonos y exhortándonos con su palabra, porque es palabra de Dios, no es palabra nuestra, es palabra de Dios. Amén, hermanos. Bien. Gloria al Señor porque tenemos trabajo en su obra. Tenemos de alguna manera el privilegio de llevar un mensaje al pueblo de Dios. Eso es un privilegio para nosotros, ser siervos del Señor, ser ministros del Señor, porque eso es un ministro, un siervo del Señor. Y llevar su palabra es maravilloso, hermano. Amén. Nehemías 8, 5 y 6. En principio, recordemos lo que fueron Nehemías, incluso Esdras, porque es de Esdras es que se está hablando en esta cita. Está en el libro de Nehemías, pero habla de que Esdras abrió el libro. Esdras era un escriba, ¿no? Pero eran líderes. Y a mí me parece que buenos líderes. Gloria al nombre de mi Señor Jesucristo. A mí me parece que buenos líderes. Hagamos un poquito de reseña. Tenemos que hacer un poquito de reseña, porque muchos a veces ni siquiera saben la historia bíblica, la historia sagrada. No la entienden porque no leen la Biblia. Entonces le ayudamos dando una reseña histórica, porque a nosotros los cristianos nos toca leer la Biblia. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Escudriña las Escrituras. ¿Y qué es escudriñar? Lee con detenimiento, entiende con entendimiento, aprende con entendimiento. Amén. Entonces, una pequeña reseña que después vamos a ir haciendo un poquito de historia. Después de la muerte del rey Salomón, tomó la posición de rey un hijo de Salomón. Su nombre era Roboam. Amén. Entonces, después de la muerte del rey Salomón, pero mire lo que le voy a decir, el pueblo de Israel se dividió. Y es algo un poquito preocupante, ¿no? O sorprendente. ¿Por qué se dividió un pueblo guiado por grandes reyes como David y después de David Salomón? Y Salomón lo dejó muy bien establecido, pero se dividió. La pregunta es, ¿por qué? Porque al dividirse dice que se formaron dos reinos. Dos reinos se formaron, el reino del norte y el reino del sur, así se llamaban. Amén. Y el reino del norte estaba compuesto por 10 de las 12 tribus, y el reino del sur estaba compuesto por 2 tribus nada más, Judá y la tribu de Benjamín. Hasta ahí entendemos. Tenemos que hacer un poquito de reseña histórica. ¿Por qué? Porque una vez más lo repito, el pueblo de Dios a veces no lee, debería leer. Amén. Y a su nombre sea la gloria. ¿Por qué se dividió? O sea, ¿por qué un reino establecido y digamos que de alguna manera bien compacto, por así decirlo, se dividió? ¿Por qué se dividió? Hermano, se dividió simplemente por la iniquidad de algún rey. Y en este caso, ¿de quién? Del hijo de Salomón. ¿Quién era el hijo de Salomón? Roboam. ¿Qué pasó con este muchacho? Digámosle muchacho, por así decirlo, el hijo de Salomón. ¿Qué pasó? Que él tomó consejos de personas que no tenían que tomar consejos, de jóvenes insensatos o imprudentes, por así decirlo,
tomó consejo y entonces sus consejeros le decían, oye, tienes que agrandar o hacer más pesada la carga del pueblo, o sea, tributariamente hablando. Y el pueblo se cansó. Entonces, ¿el pueblo qué hizo? El pueblo se dividió y no aceptó el gobierno de este Roboam. Amén. Entonces, la pregunta nuevamente, ¿por qué se dividió Israel en dos reinos? Por la iniquidad, por la insensatez de un rey. Amén. Amén, hermano. Ese rey que debía gobernar a todo Israel, de alguna manera lo hizo insensatamente y mira lo que pasó. Hizo que Israel se divida. Ya no era un solo reino. Ya era el reino de Judá y el reino del norte, cuya capital era Samaria. Hasta ahí me dicen amén. Amén. Gloria al Señor. Pero mire, dos reinos de alguna manera que tenían al Dios eterno, a Jehová el Dios de los ejércitos como su Dios. Mire lo que pasa aquí. Los dos reinos, de la misma manera, la idolatría, la desobediencia, la soberbia, el orgullo ante Dios de estos dos reinos, ¿qué hizo? Resultó e hizo que el pueblo fuera en cautiverio, resultó en cautiverio. Hasta ahí también entendemos, ¿no? No solo el reino del norte, también fue el reino del sur. Divididos los dos reinos, de pronto tú decías, bueno, un reino está medio desobediente, el otro no. No, los dos. ¿Qué resultó? Resultó en un cautiverio. ¿Por qué? Por la desobediencia, por la irreverencia, por la idolatría. Un gran pecado, hermanos. Amén. ¿Qué pasó con estos reinos? Una vez que fueron llevados en cautiverio. El reino del norte fue llevado en cautiverio por los asirios a través de su rey Salmanasar. Amén. Y el reino del sur, en este caso llamado Judá, fue llevado en cautiverio por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esto es la historia, toda la historia, o sea, parte de la historia, pero que se las estoy reseñando yo. Amén. Dios permitió que esto suceda, hermano. Sí, el Señor lo permitió. Dios permitió que esto suceda porque estaba profetizado. Profetizado. Para eso vamos a ver Jeremías 25:11. Libro de Jeremías 25:11. ¿Qué dice Jeremías 25:11? Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán a estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Amén. O sea, Dios lo permitió, ya estaba profetizado. ¿Y qué dice Oseas 9, del 1 al 3? No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios, amaste el salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. Mire, profetizado. Aquí hay algo que nosotros debemos entender. Es que el pueblo de Dios piensa que cuando viene un profeta te va a hablar palabras halagueñas, o sea, palabras dulces. Bueno, los profetas le fueron a decir a los dos reinos. En este caso a Judá dice que tenía que ser llevado por los babilonios. Durante 70 años fue específico el Señor. Y acá también le dijo a Israel que iban a ser llevados cautivos por los asirios. Y así fue. Dice que esas tribus se esparcieron, o sea, fueron llevadas y se perdieron. ¿Qué entendemos nosotros? Cuando a nosotros alguien viene a hablarnos de parte de Dios a través de su palabra, nosotros pensamos que viene a hablarnos, wow, esto está precioso, me viene a hablar un profeta. Y si el profeta te viene a hablar que estás haciendo mal y que Dios te va a castigar porque estás haciendo mal, ¿tú qué haces? Ni caso le haces. Ni caso le haces. Pero si el profeta te viene a dar palabras preciosas, bonitas, halagadoras, tú le paras el oído y dices, bueno, esto está bien, esto está bueno. Eso fue lo que pasó, hermano.
Dios lo permitió. Dios envió a sus profetas a decirle, díganle a estos pueblos pervertidos lo que va a pasar. A estos pueblos depravados lo que va a pasar. ¿Quiénes eran? El pueblo de Dios. Hermano, era el pueblo de Dios. Dios sabía cómo su corazón se había dañado, cómo su corazón se había corrompido. Amén. Estos reinos fueron gobernados por reyes, en su mayoría abominables. Y digo, ¿por qué digo en su mayoría? Porque hubieron ciertos reyes que demostraron temor a Dios. De ambos reinos mostraron temor a Dios. Pero la mayoría de esos reyes eran perversos, pervertidos, corruptos. Amén. Reyes que practicaron primero la idolatría. En segundo lugar dice que nombraban sacerdotes sin consultar a Dios. Y por último, ni siquiera sacerdotes de la descendencia de Leví. Nombraban sacerdotes los que ellos querían. Pues, o sea, reyes corruptos, reyes pecadores. Amén. Dice que algo más hacían, abandonaron a Dios. Dice que se entregaron a terribles pecados, como ¿cuál? Como la sodomía. Entre los reyes más perversos hubo uno que se llamaba Acab y su esposa Jezabel. Amén, hermano. Quienes permitieron la adoración a Baal, todos lo sabemos. Eso está tú lo vas a ver en 1 Reyes, algunos capítulos, 16, 17, 18 y 19. Reyes que permitieron la adoración a dioses paganos. Reyes del pueblo de Dios que solo tenían que honrar y adorar y servir a Dios. Amén, hermano. Era tanta la idolatría que estos reyes sacrificaban a sus hijos a dioses falsos. ¿Cómo voy a sacrificar mi hijo a un Dios falso? Si ni siquiera al verdadero, al Dios omnipotente, al Dios vivo, no le puedo sacrificar porque Él no acepta su sacrificio. ¿Y cómo lo hacían con otros dioses falsos? Todos esos fueron las corrupciones y las depravaciones de estos reyes. Abominables, ¿no? Amén, hermano. En tiempos de hambre, también otra mancha más al tigre. En tiempos de hambre, inclemente era el hambre, ¿no? Dice que estos reyes cometieron actos abominables, comiéndose a sus hijos. O sea, no los reyes, el pueblo, comiéndose a sus hijos. Y por si acaso, todo esto está en la palabra. Tal vez por cuestión de tiempo yo no voy a la cita bíblica de cada cosa. La idolatría, la idolatría era el pan del día en estos reinos. Cuando Dios abomina la idolatría. ¿Usted cree que Dios está contento con que estos romanistas adoren al palo y al bronce y al oro? Dios no está contento. Solo que hay un tiempo de gracia. Pero ya mismo termina la gracia. Y ahí también se les termina el tiempo a ellos. Dios abomina la idolatría. Porque Dios es celoso. Mire lo que dice Éxodo capítulo 20. Solo se lo digo. Dice que Dios es Dios celoso, que abomina la idolatría, que visita la maldad. ¿Que por qué visita la maldad? Porque el pueblo es adorador de imágenes, adorador de ídolos, adorador de dioses falsos. Dios celoso. Amén, hermano. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, mire, esas eran todas las abominaciones que cometían los reyes. La pregunta es, ¿por qué se fueron en cautiverio? No es que me fui en cautiverio porque no sé, Dios le dio la gana. No, es porque cometían pecados. Y pecados muy malos. Pecados abominables. Yo no sé por qué Dios me llevó en cautiverio. Estábamos en Babilonia, a la ribera de Babilonia cantábamos. Nos pedían que cante, pero nosotros estábamos tristes, no podíamos cantar. Amén, hermano. Y digo amén porque a veces nosotros como cristianos, es que yo no sé por qué Dios me trata así si yo hago todas las cosas bien. Mentira. Mentira diabólica. Porque sabemos lo que hacemos mal en nuestro corazón, en nuestro interior lo sabemos. Y estamos pintándole otra cara a nuestros hermanos. Pero Dios sí conoce el corazón. A su nombre sea la gloria. Entonces es que no sabemos por qué nos llevaron a Babilonia. Y estamos siendo maltratados en cautiverio. En el exilio. Yo no sé. Ellos decían así, yo no sé. Fueron muchos pecados, actos abominables de todos estos reyes. Permitían todo esto. Y el mundo y el pueblo se depravaba.
su nombre sea la gloria. La pregunta es, escúcheme hermano, es porque es maravilloso saber que tenemos un Dios precioso. Es porque es maravilloso que nosotros tengamos un Dios tan amoroso, tan misericordioso. Dice que es piadoso, es compasivo, clemente. A su nombre sea la gloria. ¿Qué hizo Dios para que esos pueblos cambien? ¿Qué hizo Dios para ayudar a ese pueblo? ¿Qué hizo Dios para ayudar a su pueblo amado? ¿Qué hizo Dios para ayudarlo, para que ellos cambien? Amén. Dice que envió profetas para advertirles que dejaran sus malos caminos y que no sigan en su maldad. ¿Sí o no? Eso está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Donde tú quieras, tú vas a ver, pues, hay tantos libros de profetas que tú puedes leerlo. Dios hizo eso, envió a decirle a su pueblo, cambia, por favor, cambien. ¿Y qué hizo el pueblo de Dios? La respuesta es muy sencilla y muy clara. No quiso oír. El pueblo de Dios no quiso oír. Jesucristo le dijo a los judíos, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tu profeta y apedreas a los que te han enviado. Eso hacían el pueblo. No quería oír lo que Dios le mandaba a decir. Dios por amor le decía, ya cambien, cambien por favor. Pero el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no quería oír. ¿No le parece un poco familiar eso? Tú vas y le hablas de la palabra a algún cristiano, a algún hermanito tuyo, y como está soberbio, orgulloso, altivo, jactancioso, no te escucha. No te escucha. No te va a escuchar, porque no caminan bajo la presencia de Dios, no caminan por esas sendas que Dios trazó para ellos. Eso es todo, hermano. Eso es todo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y cuántos están asustados? Alabe a Cristo, alabe a Cristo. Amén. Hermano, según la Biblia fueron 200 años de corrupción espiritual. 200 años que Dios tuvo paciencia y permitió que ellos cambien. O sea, esperó a que ellos cambien. 200 años de corrupción espiritual. Amén, hermano. Por lo que Dios tuvo que enviar sus juicios. Y qué terribles son los juicios de Dios. Nadie quisiera recibirlos. Pero tenemos que entender. Dios no quiere castigarte. Dios quiere que tú cambies para evitarte el castigo, pero por lo general nosotros los hombres, los seres humanos somos necios y queremos hacer como a nosotros nos da la regalada gana. Entonces Dios, después de 200 años de tanta corrupción, de tanta decadencia espiritual del pueblo de Israel, envió sus juicios. ¿A cuántos no le ha caído el juicio de Dios? Amén, yo digo amén, hermano. A su nombre sea la gloria. Ahora, dice que fueron 200 años de corrupción espiritual, que Dios tuvo que enviar su juicio. La pregunta es, ¿cree usted que los juicios y el castigo de estos reinos fue solo para ellos? Yo no creo. O sea, esos castigos que Dios envió al pueblo de Israel, a los dos reinos, ¿solo para ellos? Yo no lo creo. Lo que les sucedió a estos reinos es lo que les espera a quienes se olvidan de quién los rescató. Amén. A quienes se olvidan de quién los levantó, de quién los rescató. Es lo que les espera a quienes se apartan de los caminos de Dios y regresan a su anterior vida inmunda. Amén, hermano. Lo dice segunda de Pedro, capítulo 2, del verso 20 al 22. A su nombre sea la gloria. Mire lo que dice. Segunda de Pedro, capítulo 2, del verso 20 al 22. Lo leo. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, una vez más lo leo nuevamente, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado, o sea, su último estado o su final estado, viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Verso 22 dice, pero a los que se apartaron dice que les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse
en el cielo. Mire lo que dice el Señor. Mire cómo trata a personas que primero conocieron a Dios y después dice, chao Jesucristo, no te necesito. Te necesité alguna vez, ya no te necesito, así que me voy de tu lado. Mira cómo los trata el Señor. Le dice perro. Ahí dice. El perro vuelve a su vómito y le dice chanchos o cerdos, porque le dice que la puerca la va a revolcarse en el cielo. ¿Cómo los trata el Señor? Amén, hermano. No lo digo yo, lo dice la palabra. Si usted quiere, váyase a 2 de Pedro capítulo 2, verso 20. Que ahí dice que les ha acontecido lo del verdadero proverbio. ¿Cuál es el proverbio? Dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amén, hermano. Escúcheme, hermano. Cuando tú entiendes lo de un perro a su vómito, imagínate un perro volviéndose a comer su propio vómito, o un chancho o un cerdo, o como se le llame, tirándose después de que lo han lavado, le han pasado escobilla, cepillo y le han sacado con jabón, con detergente, le han sacado toda la suciedad, el lodo al chancho. El chancho vuelve a tirarse en el lodo. ¿Sí entiende lo que Dios está comparando, hermano? Amén. Hermano, la decadencia espiritual no lleva sino a un solo fin. ¿Cuál es ese fin? La miseria humana. La miseria humana. Yo digo amén. A su nombre sea la gloria. Todavía seguimos en esta reseña, ¿no? Estamos viendo de lo que le pasó al reino del norte y al reino del sur. Muy triste, hermano. Muy triste. Yo no quisiera ser exiliado de mi tierra. Ellos tuvieron que hacerlo, tuvieron que ser exiliados, porque ellos no creyeron a Dios, se rebelaron contra Dios. Bien, este mensaje, la cita inicial, habla de lo que pasó con los judíos cuando retornaron del cautiverio. Esdras, capítulo 8 que estamos viendo, Nehemías, capítulo 8 que estamos viendo, habla de qué, de ya cuando ellos habían regresado de ese cautiverio, de los 70 años de cautiverio de la tribu de Judá. Amén. Parecería ser que en el cautiverio, que en el exilio, allá donde eran maltratados, el pueblo entendió, por así decirlo, su error. Porque para mí no fue error. Si ese llamado de atención era permanentemente, ellos tenían que haber rectificado. Pero parece ser, según la palabra de Dios, que el pueblo de Dios entendió y rectificó su error. O sea, lo entendió. Dice que el pueblo se regeneró. Hasta ahí llegó la idolatría. Hasta ahí llegó la adoración a dioses falsos, la adoración a tantos demonios como lo hacen actualmente, porque actualmente también lo hacen. Adoran al palo, al bronce, al oro, al yeso, adoran y ni se inmutan. Pero a ellos le llegó ya su momento y ellos entendieron que la idolatría no iba más. Ellos dijeron, ahora es solo el Dios eterno y únicamente el Dios eterno, Dios todopoderoso, Jehová el Dios de los ejércitos, Jehová el Dios de los escuadrones de Israel. Ese era el Dios. Y ese es nuestro Dios y a su nombre, gloria, aleluya. Gloria al Señor. Amén, hermano. Se regeneró el pueblo. Se regeneró. De tal forma que pidieron a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley y se los leyera. Eso es lo que estamos viendo y eso es lo que vamos a empezar a ver. En unos 3-4 puntos vamos a ver lo que el pueblo hizo y lo que también pasó con Esdras. Amén. Primer punto, por así decirlo. Dice la palabra, dice así: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. Usted está yendo conmigo, ¿no? Que está en Nehemías 8, capítulo 8, verso 5. Dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. Amén. Fue lo que hizo Esdras. Fue lo que hizo. Abrió libros o rollos muy grandes. Ahí no los podía tener en tu casa. O sea, en tu casa no podía tener esos rollotes. En la casa de cada uno de los judíos no podían tener horrendos rollos. Amén. En ese entonces, hermano, no tenían el privilegio de tener ese precioso libro en sus casas, como nosotros ahora lo tenemos. Sí lo tenemos. Un poquito como empolvado, un poquito como con telaraña, pero lo tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Ellos no tenían ese privilegio de tener la preciosa palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios. Amén, hermano. Tampoco lo tenían completo.
Como ahora nosotros tenemos la Biblia completa. 66 libros, lo lees cuando te da la gana y cuando no te da la gana no lo lees. Pero yo creo más lo segundo. Cuando no te da la gana no lo lees. Que a su nombre sea la gloria. No lo tenían completo, hermano. Como ahora lo tenemos la Biblia completa. Pues entonces solo era la ley de Moisés. ¿Se acuerdan? El Pentateuco. La ley de Moisés, el Pentateuco o la Torá. 5 libros nada más. ¿Cuáles son esos 5 libros? Ya sabemos. Así que no los nombres. A su nombre sea la gloria. Sigamos, hermano. Actualmente tenemos nosotros la palabra profética más segura. Eso es lo que tenemos ahora. Ellos no la tenían. ¿Qué dice 2 de Pedro 1:19? Dígame, ¿qué dice 2 de Pedro 1:19? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Miren lo que decía Nehemías y miren lo que dice la palabra que leyó mi hermano. Miren lo que dice. Dice, cuando lo abrió, Nehemías 8, 5 y 6, dice, cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Todo el pueblo estuvo atento. ¿Qué dice lo que leyó el hermano? Dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. ¿Cuál es el común en estas dos citas? Que tienes que estar atento a la palabra de Dios. Pero a veces no estamos atentos. A veces estamos con la boca abierta. No estamos atentos a la palabra. Hasta por aquí se te va chorreando la baba. Te están hablando de la palabra de Dios a la que tienes que estar atento y no estamos. Amén, hermano. Eso fue lo que le dio mi hermano. Tenemos también la palabra profética más segura. O sea, tienes la Biblia y a veces no estás atento. A la cual haces bien estar atento, dice. Como la luz que alumbra en un lugar oscuro. O sea, imagínate que se te fue la luz, estás en tinieblas y por ahí se enciende una lucecita. Tú corres a esa luz porque es la única luz que hay, ¿sí o no? Dice que tienes que estar atento a la palabra de Dios porque la palabra de Dios es luz. La palabra de Dios es luz. Amén. Entonces, si tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos, dice que muchos la tienen. Bueno, ya hay Biblias en todas las casas. Muchos la tienen, pero no la revisan, ni la escudriñan. Una vez más, ¿se recuerda lo que Jesucristo le dijo a los fariseos? Escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en las Escrituras está la vida. A ustedes les parece, y esas Escrituras hablan de mí. Le decía hoy, abran los ojos, no estén dormidos. El Señor nos dice a nosotros que abramos los ojos, que no estemos dormidos. Y a veces seguimos dormidos porque no queremos leer la Biblia. Tenemos la palabra profética más segura. Pero una vez más, se lo vuelvo a repetir, a veces la tenemos empolvada y ahí con telaraña. Y a lo que te abres la Biblia, te aparece hasta un pelo. Y a su nombre sea la gloria, aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Muchos la tienen pero no la revisan. Muchos la tienen pero no la escudriñan. Amén, hermano. ¿Qué más pasó? Mire, estamos viendo primero la primera parte. Dice que todo el pueblo se unió para escuchar la palabra. Eso pasó. Todo el pueblo, pero escuche, hermano, todo el pueblo se unió, se juntó para escuchar la palabra de Dios. Y esto nos enseña que debemos reunirnos o congregarnos, hermano. ¿Por qué tenemos que reunirnos o congregarnos? Porque tenemos hambre de conocimiento, hambre de conocer la palabra de Dios. Amén. Y de querer aprender más y más y más y más de Cristo. Hay cristianos que no se reúnen, no se congregan. No, yo reviso cualquier predicación por el YouTube. Y tal vez ni conocen a ese predicador. Al que le está predicando no lo conocen. Yo le escucho y con eso me alimento y ya estoy. Ese es mi pastor. ¿Y sabe el nombre del pastor? No lo sabe. ¿Sabe cómo me llamo yo? No lo sabe. Pero ese es mi pastor. Así dicen muchos cristianos. Yo no me congrego. Suficiente con un par de reflexiones bíblicas que me manden por TikTok. Y a su nombre sea la gloria. El Señor dice que te congregues, que estés unido con tus hermanos. El Señor quiere que tú estés en armonía con tus hermanos, porque ahí habrá bendición para ti. A su nombre sea la gloria. Punto número 2, dice
¿Por qué dice que abrió Esdras el libro? Dice porque estaba más alto que todo el pueblo. Así dice. Váyase nuevamente conmigo a Nehemías 8, 5 y 6 que dice, porque Esdras estaba más alto que todo el pueblo. Ahora aquí va una pregunta. ¿Qué lo hacía ver más alto a Esdras? ¿Que andaba con zapatos de taco o qué? ¿Qué lo hacía ver más alto a Esdras? Escúcheme, había una estructura, había una plataforma o había un púlpito. Amén. ¿Para qué sirve un púlpito? Y es que tengo que hacer énfasis en esto, hermano. ¿Por qué tengo que hacer énfasis en esto? Porque vamos a ver para qué sirve un púlpito. Escúcheme, un púlpito, ¿para qué nos sirve? ¿O para qué usamos un púlpito? Para reverenciar a Dios. ¿Para qué usas un púlpito en la iglesia? ¿O para qué trabajas en un púlpito en la iglesia? ¿Para qué usas ese púlpito? Para reverenciar a Dios. Y solamente a Dios. Ahí no te vas a reverenciar tú. Ni hacerte el muy, ni el jactancioso. Amén. Un púlpito lo usamos para reverenciar a Dios, lo usamos para honrar a Dios. Amén. Y lo usamos para exaltar a Dios. Para eso es un púlpito. No es para que cuando el inconverso venga y lo toque caiga muerto. No, eso no existe. Eso no existe. No existe. Pero tú tienes que usarlo para reverenciar, para exaltar, para glorificar, para honrarlo a Dios. Amén. Amén, amén, hermano. Desde aquellos tiempos vemos que una plataforma, un púlpito se lo usó para predicar la palabra de Dios, para enseñar y para glorificar a Dios. Amén, hermano. Pero con dolor vemos algo, hermano. Con dolor vemos cómo algunos usan ese púlpito, lo usan con astucia para sus intereses personales. Y sin una gota de reverencia, me refiero y me estoy refiriendo a los lobos rapaces, que hay muchos, por si acaso hay muchos, a los lobos rapaces, que muchos cristianos por si acaso siguen. Hay lobos rapaces que muchos cristianos, porque son cieguitos, siguen. Porque no les ha resplandecido la luz de Cristo, se dicen cristianos y siguen a lobos rapaces. Amén. Hay muchos de ellos. Amén, hermano. Un púlpito se debe usar con un deseo ferviente de predicar y de enseñar la palabra de Dios. Y por si acaso, predicar la palabra de Dios desde un púlpito no es una opción, es una obligación. No es una opción, es una obligación. Mire lo que dice 1 Corintios 9:16. Mire lo que dice, vámonos a 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay, ay, ay. ¿Cómo me irá a mí? Dice Pablo, ay de mí, o sea, le iba a ir muy mal si él no anunciaba el evangelio. ¿Qué es lo que quiero decir? Predicar la palabra de Dios no es una opción que tenemos, es una responsabilidad y una obligación, hermano. Cuando el Señor te llama, cuando tú conoces a Cristo, tú pasaste de muerte a vida. Y como pasaste a vida, entonces el Señor dice, anda, predica de la vida. ¿Y quién es la vida? Jesucristo. Jesús dijo que es el camino, la verdad y la vida. Entonces, te toca, eres responsable y tienes la obligación de ir a predicar del que te salvó, del que te rescató, del que te dio vida. Y a su nombre sea la gloria, aleluya. Alábele a Cristo. Eso es lo que debemos entender. Lo que está haciendo Esdras. Amén. Punto número 3 dice, y cuando lo abrió, o sea, cuando abrió los rollos, el libro, o como sea, dice que cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿No te has dado cuenta que en la iglesia los cristianos están durmiendo? Están hasta roncando. Están hasta roncando, hermano. Yo he estado en iglesias donde roncan. Donde el predicador está predicando y ellos se están cabeceando. Porque tienen sueño, porque la palabra no les interesa, porque aún no le ha resplandecido la luz de Cristo. A mí me ha tocado ver cristianos durmiéndose, no cabeceándose. Me da hasta miedo porque en una de esas cabeceadas se rompe la cabeza contra la cabeza del otro hermano. Y que están así cabeceando. A su nombre sea la gloria. Dice que cuando lo abrió el libro, todo el pueblo estuvo atento. ¿Atento a qué? ¿Atento a qué? A su palabra.
a la palabra de Dios. Hermano, Dios nos quiere a nosotros atentos. Que si vienes a escuchar su palabra, sientas también la necesidad de escudriñarla. Así te quiere atento. O sea, vengo a escuchar la palabra, pero yo la voy a seguir escudriñando. No me basta con lo que el pastor me diga o con lo que el predicador me diga. Yo la voy a escudriñar. Yo mismo, por mi propia cuenta, la voy a escudriñar. Y a su nombre sea la gloria. Aleluya. Amén. Que vengas, dice el Señor, con hambre de su palabra, para que no seas engañado por falsos maestros, por gente que solo vive para torcer las escrituras. Si te das cuenta que hay muchos que viven, todo el mundo sigue en TikTok, en YouTube, siguen un poco de falsos maestros. Ellos tuercen las escrituras y al pueblo no le importa porque el pueblo está dormido. Y el pueblo dormido, dice que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, se lo va a llevar la corriente al pueblo. Y a su nombre sea la gloria, aleluya. Porque está dormido, está escuchando a falsos. Hay tantos tiktokeros que son seguidos, tienen muchas visitas por el pueblo de Dios. Hermano, por el pueblo de Dios. Y me refiero a tiktokeros cristianos, que hacen como ellos quieren. Y el pueblo no está percibido, hermano. Dice que el pueblo estuvo atento cuando abrió el libro y lo leyó. El pueblo estuvo atento, o sea, pelado los ojos y abiertos los oídos. Amén. Dios manda, Dios ordena, Dios te exige a ti que examines con mucho cuidado su palabra. ¿Qué dije antes? Jesucristo le dice, escudriñen las escrituras. Y lo que quiere decir es, entiendan atentamente, atiendan con solicitud la palabra, revísenla, estudienla con mucha solicitud, con mucha diligencia. Eso fue lo que dijo Cristo allá en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida. Ellas son las que hablan de mí, le dijo a los fariseos ciegos, mudos. A su nombre sea la gloria. Amén. Hubo cristianos que por precaución examinaron lo que Pablo y Silas hicieron o predicaron. ¿Quiénes eran ellos? Los cristianos de Berea. Dice que después de que predicaban iban a sus casas a revisar si lo que decían era verdad. Acá nosotros nos vamos a ir a comer y a dormir. Y los pastores están diciendo lo que les da la gana. Hay pastores que se han metido al bolsillo a los miembros de iglesia diciendo que ellos son santos, que son perfectos, pero son más torcidos que, mejor no digo, solo digo son torcidos, y a su nombre sea la gloria. Amén. Esos cristianos de Berea dice que eran nobles, dobles. Ellos buscaban en la escritura. Pablo nos dijo tal cosa. Vamos a ver si es verdad. En su casa dice que la revisaban, ¿sí o no? Amén. La pregunta es, ¿haces tú lo mismo? Va esa pregunta, se lo pregunto aquí en las redes. ¿Haces tú lo mismo? Vas a tu casa y revisas lo que te predicó el pastor. Si es que es verdad o no lo que te predicó el pastor. ¿Tomaste nota de 3 o 4 versículos bíblicos para revisarlo? Amén. ¿O pierdes el tiempo en el resto de la semana? Porque comienzas con la predicación el primer día de la semana, el domingo, y de ahí pierdes el tiempo toda la semana, no revisas la Biblia hasta la otra semana que tengas que hacer la Biblia. Voy a la iglesia el domingo. Voy a la iglesia el domingo, la sopla. Voy a la iglesia el domingo. A su nombre sea la gloria. Gloria al Señor. Seguimos con la cita bíblica porque si no nos quedamos aquí. Y no queremos quedarnos aquí. A su nombre sea la gloria. Dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Escúcheme, hermano. Mire lo que dijo. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzando sus manos. ¿Por qué alzas tus manos? ¿Por qué alzo mis manos? O sea, ¿por qué yo alzo mis manos? Porque quiero demostrarle a los que me ven que yo estoy adorando a Dios. Alzo mis manos. Dice que bendijo a Dios. Bendijo a Dios y el pueblo dijo, amén. Dios grande. Y el pueblo dijo, amén. Y alzaron sus manos. Y nosotros acá en la actualidad la iglesia camina de brazos caídos. Así camina, de brazos caídos. Todo desanimado, derrotado. Hermano, ¿cómo te va? Por ahí pasando, más o menos. Pero no nos atrevemos a decir, me va bien en el Señor.
porque adoramos a Cristo, porque obedecemos a Cristo, porque reverenciamos a Cristo, porque honramos a nuestro Cristo amado y a su nombre sea la gloria. Entonces dice que alzaron sus manos. Mire lo que hizo Esdras cuando dice que bendijo a Dios. Mire lo que hizo Esdras. Esdras dirigió al pueblo a orar y a bendecir al Dios eterno. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, dice el Salmo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Vengan a bendecir conmigo a Jehová, dice el salmista, ¿sí o no? Engrandezcan a Jehová conmigo. O sea, vengan a ver lo que hizo Esdras. Vengan a bendecir a Jehová conmigo. Es bueno Cristo, es bueno Dios. A su nombre sea la gloria. Amén. Gloria al nombre de mi Señor Jesucristo. Dice que todos glorificaron y alabaron el nombre de Jehová. Dice que magnificaron su presencia y honraron su poderío. ¿Qué es lo que te está enseñando? ¿Qué es lo que te está enseñando el Señor con esta cita bíblica, con este mensaje? Te está enseñando a que lo adores. Te está enseñando a que tú lo ames, lo alabes, lo honres. Dice que ellos estuvieron atentos y escucharon lo que Esdras decía, y cuando bendijo a Dios y le dijo a Dios grande, ellos dijeron amén, amén. Y alzaron sus manos en señal de adoración. No se olvide, cuando levanto mis manos, las levanto para adorar. A su nombre sea la gloria. Amén, amén, hermano. Dice que honraron su poderío. Me imagino que debieron haber gritado, bendito sea el Señor, pero con un grito grande se escuchaba a todo el pueblo, bendito sea Dios. Y aquí lo que nosotros hacemos, alzamos nuestra voz es para gritar y maltratar, pero no para bendecir a Dios. Cuando debería ser lo contrario, gritar para alabar al Señor, exclamar, proclamar su palabra, su nombre. Amén. Dice que el pueblo expresó su confianza en el amor de Dios cuando dijo bendito sea el Señor. Cuando debieron haber gritado bendito sea Dios, el Eterno. Ellos lo que estaban es expresando su confianza en el amor de Dios y en la certeza de sus promesas, porque tienes que estar confiando y creer que sus promesas son ciertas, que sus promesas son ciertísimas, porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni es hombre para arrepentirse. Amén, gloria a Dios, aleluya, a su nombre sea la gloria. Ellos respondieron amén, 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 amén y amén. Dijo el salmista 103, Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Qué hizo el salmista? Bendijo a Dios. ¿Qué tienes que hacer tú? Bendice a Dios. Amén. Cuando Jesucristo dijo que en la oración, digamos en la oración modelo, dijo, santificado sea su nombre, refiriéndonos al Padre. Le estaba diciendo, bendice a Dios, glorifica a Dios, eleva a Dios a lo más alto porque Él es el Dios altísimo. Entonces, ¿qué decía el salmista? Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, todo tu ser, tu alma, tu espíritu, tu cuerpo, todo tu ser. Bendice alma mía Jehová y por si acaso no te olvides de todo lo que has recibido de Dios, es lo que le decía el salmista. Le estaba dando una orden a su cuerpo, a su ser. Le estaba dando una orden. Y no te olvides de todos los beneficios que has recibido de Él. A su nombre sea la gloria. Número 5, para terminar esta cita bíblica, el primer mensaje, este mensaje, dice, y se humillaron, volvemos a Nehemías 8, 5 y 6, dice, y se humillaron, ¿y qué más dice? Y adoraron a Jehová. ¿Cómo lo hicieron? Inclinados a tierra. Con esto vamos a terminar, hermano. Inclinados a tierra. Se fue la jactancia. Acá muchos hermanos dicen, no, es que si me arrodillo, me duele las rodillas. Muchos cristianos, es que si me arrodillo, me duelen las rodillas. Híncate a Jehová. Humíllate ante Jehová. Dobla tus rodillas ante Jehová. Porque si te duelen las rodillas, Él te las va a sanar. Porque si se te cae $1, un billete de 10, de $20 debajo de la cama, igual te arrodillas, te arrastras para recoger esa plata. Pero ante Jehová no te postras, ante Jehová no te arrodillas. Voy a repetir lo que dice en la cita final. Dice así, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Ya estaban tirados toditos, estaban hasta la cabeza, estaban todo el cuerpo tirado a tierra, echado a tierra. A su nombre sea la gloria. ¿Qué dice Juan 4:23? Juan 4:23 dice que llegará el momento
en que nosotros adoraremos al Padre en el Espíritu y en verdad. O sea, cuando dice en espíritu y en verdad, es que lo adoraremos en el Espíritu como debe ser. En nuestro espíritu como debe ser y de verdad. No aparentando, no haciendo una expresión hipócrita. Uy, si adoro al Padre, uy, mírame cómo lloro. No, adorando al Padre con tu corazón. Llegará un momento en que el pueblo de Dios adore al Padre en el Espíritu y en verdad. A su nombre sea la gloria. Dice que humillarse, porque dice que ellos se humillaron, dice, inclinados a tierra, se humillaron. Humillarse, dice que humillarse es abatir el orgullo. En cambio, acá en las iglesias ves a la mayoría de cristianos jactanciosos, arrogantes, altivos, soberbios. Así andan caminando, orgullosotes. Porque eso es lo que más impera, el orgullo. Maltratan a los hermanos de menos categoría, porque ellos lo ven de menos categoría. El Señor dice que para eso todos somos iguales. Y así viven. Entonces, hoy no, hermano, es que yo no voy a hacer eso. Es que yo no me puedo agachar ahí. Es que yo no puedo recoger eso. No, hágalo usted mismo. Eso se llama orgullo, soberbia, jactancia, arrogancia. A su nombre sea la gloria. Amén, hermano. Entonces, humillarse es abatir el orgullo, hermanos, abatir el orgullo y adorar, porque dice que se humillaron y adoraron. ¿Y qué es adorar? Quiero que usted me entienda que adorar es reverenciar con sumo honor y respeto a Dios. Hay 1000 formas de adorar a Dios. Hay 1000 maneras de adorar a Dios. Una de ellas es inclinándote a tierra, humillándote ante Dios, porque así tenemos que hacerlo y a su nombre sea la gloria. Entonces, ¿cómo debe ser la adoración del creyente? Pregunto yo. Igual le voy a responder, pero pregunto para que usted se ponga a reflexionar en su mente. ¿Cómo debe ser la verdadera adoración de un creyente hacia Dios? Amén. Debe ser humillándose y haciéndose nada. ¿Ante quién? Ante la majestuosidad de Dios. Lo repito. Tienes que hacerte nada. Ahí se acabó tu soberbia, ahí se acabó tu orgullo, ahí se acabó tu jactancia, ahí se acabó tu arrogancia, ahí se acabó todo lo malo que tienes, tu orgullo, el orgulloso. No, es que yo soy orgulloso, es que yo tengo 3 masterados, tengo hartos títulos, orgulloso. Se acabó. ¿Cómo debes hacerlo? Humillándote y haciendo de nada ante la majestuosidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor quiere que lo adores. Lo voy a repetir. Porque el Señor quiere que lo adores. Porque esos adoradores están buscando a Dios. Adora a Dios. Adora a Dios. ¡Adora a Dios! Acá, a ti te estoy diciendo, adora a Dios. A su nombre sea la gloria. ¿Cómo adoro a Dios? Alabando a Dios. Orándole a Dios. Orándole a Él. Confesándole tus pecados. Así lo adoras. Confiésale tus pecados. Al hombre no. Esos de sotana, ni te imagines ni lo pienses. Esos son hombres iguales que tú. Confiésale tus pecados a Dios. Amén. Predica su palabra. Así adoras a Dios. Predica su palabra. Escudriña su palabra. Congrégate. Así adoro a Dios. Yo lo adoro a Dios congregándome. Y a su nombre sea la gloria. Amén, hermano. Cuando tú lo haces así, Dios se manifiesta. Cuando tú haces de esta forma, cuando tú adoras a Dios de esa manera, Dios se manifiesta, hermano. O sea, es casi imposible que Él no lo haga. Dios se manifiesta. ¿Qué dice 2 de Crónicas 5, del 11 al 14? Voy a leerlo yo. 2 de Crónicas 5. Lo leo. Mire lo que dice. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, ya estaban todos ahí. Verso 12 dice, y los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar. Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompeta. Imagínense, horrenda orquesta. Horrenda, tamaña orquesta. Sinfónica, por cierto. Su nombre sea la gloria. Dice, verso 13 dice. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. Mire que era solo a Jehová. Ahí no está María, ahí está solo Jehová. Solo Jehová.
A su nombre sea la gloria. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Amén. Verso 14 dice, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar, o sea, para servir, por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Sorprendente, hermano. Maravilloso. Así se manifiesta Dios. Así se manifiesta Dios. Como cuando antes adorábamos al Señor, Él estaba manifestado en nuestro corazón, en nuestras vidas. Lo sentías con tu corazón. A su nombre sea la gloria. A veces es que no siento a Dios. Búscalo. Es que no siento, es que no lo veo. Búscalo. Es que no puedo sentir la presencia. Busca a Dios y vas a ver cómo lo encuentras. A su nombre sea la gloria. Terminamos, hermano, porque si no nos quedamos aquí de largo. Cuando el remanente regresó del cautiverio, ¿sabe lo que es el remanente? Los pocos que regresaron, los de Judá, dice que regresaron del cautiverio. Lo primero que hicieron fue adorarlo. El remanente lo primero que hizo fue adorarlo. Adoraron a Dios, lo primero que hicieron, en su nombre sea la gloria. Así hazlo tú. Así hazlo tú, adora a Dios. Adóralo con un corazón humilde. Salmo 63. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. De madrugada estamos que nos dormimos. Los ojos pesados de sueño. De madrugada te buscaré. Dios, Dios mío, eres tú. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Para ver tu poder y tu gloria. ¿A qué hora? De madrugada. Claro está que no debes, o sea, no es una norma que ores de madrugada. Pero si sientes buscarlo, búscalo a esa hora. Es el tiempo en el que menos cosas tienes que hacer. ¿Sí o no? De madrugada, cuando recién estás por despertarte, despiértate más temprano. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Y mi carne te anhela como si estuviera en tierras secas. Estoy muerto de sed, como en tierras secas y áridas, donde no hay agua. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mira lo que dice el salmista, que mejor es la misericordia de Dios que tu propia vida. A su nombre sea la gloria. Adora a Dios. Termino con esto, hermano. Adora a Dios porque Él te libró de una muerte eterna. Adóralo. Él te libró de una muerte eterna. Por eso tienes que adorarlo. Adora a Dios porque Él lavó tus pecados. Adora a Dios porque Él borró tus rebeliones. Dice que yo soy el que borro tus rebeliones, dice Dios. ¿Sí o no? Amén. Amén. Muéstrale tu gratitud a Dios adorándolo. Que el Señor te bendiga, hermano. Que Dios los bendiga. Que el Señor los bendiga y los guarde. A su nombre, gloria.